Bueno, volviendo al tema. Esta parte no sé si lo vimos la clase pasada, bueno, ya lo debieron ver en la materia respectivamente. Es el formato del datagrama IP versión 4. El, Como recuerden, el datagrama de la capa de transporte, tanto de UDP como TCP, era un poco más holgado, más sencillo, porque como les decía, ese protocolo, los datos que manejan, son embebidos y son empaquetados en un paquete, entre paréntesis, más importante, que es el DIP, que se encarga de hacer el tipo de reenvío, la fragmentación, de fragmentación, y es el que trabaja a nivel más grueso con varios dispositivos. Acá podemos ver las características que tiene la versión. Acá es simplemente si es versión 4 y versión 6. La longitud de la cabeza, que es normalmente 20 bytes. Tipo de servicio. eh, la longitud del datagrama entero, más los datos, el identificador, el desplazamiento de fragmentación, esto es donde nos indica dónde comienza o dónde acaba una fragmentación, el time to life, el tiempo de vida, el TTL que conocemos. Protocolo de capa superior, normalmente acaba el TCP/UDP, como les mencioné, es un protocolo, un empaquetador, donde lo empaqueta directamente. Evidentemente pueden ir otros flags, ¿no? No solo el 17 y el 6 como menciona. Acá está el checksum, es la suma de comprobación de cabecera que se remonta a lo que es el 112, si no me equivoco. Ya lo hablamos la clase pasada de cómo funciona la comprobación. El direccionamiento de IP, del destino y del host, el source, la fuente, en 32 bits. Opciones si existen y los datos, ¿no? La carga útil, el payload que lo conocemos nosotros. La fragmentación y el rensablado, esta parte fue muy hablada en lo que es en el TCP y la capa de transporte, y la encargada en sí es el protocolo IP. Este término lo vimos en Wireshark, Maximum Transmission Unit, para darle una unidad máxima de transmisión para que nuestro router sepa cuándo fragmentar un paquete, perdón, un segmento TCP, y lo fragmente en paquetes para que pueda llegar a su destino de forma correcta, que es lo que busca el protocolo como tal. Es la cantidad máxima de datos permitidos en el trama. Eso es lo que mencionaba. Acá hay un ejemplo de licenciado donde muestra con una cabecera promedio que es 20 bytes y un payload de 3980 de los datos y una unidad máxima de transmisión que es 1500. Y él nos muestra cómo es fragmentada tres veces esta parte. El offset es la compensación y bueno, en esta diapositiva lo voy a pasar al final si gustan y van a poder hacer el cálculo. Acá vemos que la longitud es 1500, cumpliendo el MTU que ya está definido. Y eso sería el flag, ¿no? De la fragmentación, la compensación y el ID, ¿no? El ID de la fragmentación. El direccionamiento IP versión 4 normalmente, primeramente se remonta a la conexión que tiene en su enlace físico, ¿no? A la interfaz que maneja y a la dirección IP asociada a la interfaz. Ahora nosotros trabajamos con una red multi-homed normalmente, como lo mencioné, en donde tenemos varias interfaces de red. Si trabajamos, digamos, con una LAN, con Wi-Fi, con Bluetooth o con cual sea el dispositivo de transmisión, nuestra tarjeta de red, nuestra NAC, es más, ahora se ha vuelto, ha evolucionado en ese sentido. No podemos simplemente, como era antes, trabajar solo con una interfaz de red. Nuestra red ya es multi-home y puede manejar esto. Acá hace una referencia a las subredes, al subneteo básicamente, que están conectadas. Acá vemos que están precedidas cada una por el 23.1, que es como lo mencionaba, el prefijo más grande que abastece todo, que conecta todo, que está todo en red, pero a su vez hay subdivisiones, subredes. Acá nos menciona interfaces cableadas por switch, por red Wi-Fi, por eso hace este icono. Pero básicamente todo está en red, pero a su vez se divide en subredes para una mejor administración y para demás cuestiones. El direccionamiento IP versión 4, esta fue una pregunta del examen del día de hoy, y bueno, es una pregunta muy importante que va a entrar en la materia, ya sea en ayudantía o en su examen de cátedra.
sepan la división y las clases que tiene el direccionamiento IP versión 4. Estas clases son estas, haciendo un énfasis en que esta clase está orientada a, a- a redes donde el manejo de los bits de parte de red es menor y muy amplia para los bits de parte de los hosts. Son redes muy amplias donde se va a tener por cada red una cantidad inmensa de computadores finales o hosts o puntos finales, como quieran llamarla. Eh, la diferenciación está en el primer octeto. Acá comprende desde el 0 al 127, en teoría, y dejando 3 octetos para la parte de host. La clase B es una clase mediana, se le denomina, donde comprende en el primer octeto del número 128 y 191. Todo esto por convención de los Requests for Comments, RFS, y donde ocupa, que está marcado y denotado en amarillo, 2 octetos para la parte de red y 2 octetos para la parte de host. Se le menciona como una red mediana. Y las redes, entre comillas, pequeñas, son las de clase C, donde están comprendidas del 192 al 223 y, no, y abarcan 3 octetos para la parte de red. Normalmente vamos a trabajar con esto, una red área local y los ejercicios y la mayoría de cosas que vean se ubica en esta parte. La clase D y la clase E más son una clase experimental y una de investigación, si no me equivoco. Bueno, son números, son un rango que lo han dejado igual por convención para hacer trabajos, estudios normalmente. No es recomendable, no se debería trabajar en esto si alguien en el futuro piensa hacer una administración de red. Estas clases primero estaban pensadas para funcionar de tal forma que no se exceda el número de IPs o sea más sencillo hacer una conexión en esa época, ¿no? Esto se remonta mucho antes. Pero luego ha habido un problema que, como muchos conocen, es cuando ha faltado las direcciones IP porque los dispositivos han crecido, las personas han aumentado la demografía como tal, y no solo la demografía, sino que cada persona ya tenía muchos dispositivos que requieren un direccionamiento único. Eh, con las famosas PAN, ¿no? Es un tipo de red nueva, Personal Area Network, ya que su dispositivo, su celular esté conectado, su laptop va a estar conectada, como dije, su TV puede estar conectada y todos estos son dispositivos personales, ¿no? Y ya una persona cuenta con mucho direccionamiento. Ha habido una solución para el agotamiento de las direcciones disponibles, que es el CIDR, el direccionamiento sin clases. Es una notación, ¿no? Esto básicamente, pero es en el Request for Comment 19 y 18 explica esta parte. Acá vemos básicamente de lo que mencionaba en su diapositiva anterior, del direccionamiento, cómo es el sumeteo ya de forma técnica, de forma precisa, con las IPs y con cómo se maneja esto. Eh, bueno, él menciona la porción de subred y la porción de host, bits de mayor orden y menor orden. Yo le digo la parte de red, la parte de host, el libro de Tannenbaum también lo menciona así. Bueno, ya depende de ustedes. Lo único que tienen que entender que existe una división en el número IP, que es este, donde la mitad o una parte, no, bueno, no una parte, la mitad está orientada para la red y la otra para los hosts, dividido de izquierda a derecha, obviamente. Esta notación CIDR nos indica la máscara. Las interfaces de dispositivo con la misma porción de su red de una dirección IP. Básicamente los que tienen los mismos bits de dirección de red pertenecen a la misma red o subred y pueden alcanzarse entre ellas sin la intervención de un router. ¿Qué es un router? El que enruta, ¿no? El que dice que de todas estas que están en red, perdón, de estos 3 computadores, puedan enrutarse gracias a este router y salir a otro segmento, que es este. Y así poner a todo en red, que es el objetivo, ¿no? Que queremos que esté en red.
Acá muestra otro ejemplo. Creo que ya lo hicimos esto en la clase pasada, pero lo vuelvo a recalcar, es la parte más importante y una de las últimas de la materia, el corazón de la materia. Acá nos da un ejemplo de cuántas subredes, bueno, es un ejemplo muy sencillo. Y acá hay una conexión, una topología, un diagrama físico más real con el que vamos a trabajar nosotros eh, en Cisco Packet Tracer para ser más directos. Y lo van a hacer en laboratorio, no sé si lo habrán hecho. Donde cada dispositivo tiene adherida una IP. Acá vemos, es la IP de esta PC, esta es la IP de esta otra PC y así. Y este número es la IP adherida a la interfaz de este router, a este cable básicamente. Y es así como se programa en la vida real y es así como lo vamos a programar. Acá vemos que este router tiene 3 IPs y es correcto. ¿Por qué? Porque el router maneja varias interfaces, ya sean locales o de área extensa, como conocemos a las WAN. El computador, por el contrario, solo tiene una tarjeta de red porque su orientación es una arquitectura von Neumann de un computador común y corriente con una tarjeta de red, pero que solo maneja esta interfaz. En cambio, el router está diseñado porque no tiene una arquitectura como del computador von Neumann, sino otro tipo de arquitectura con otros dispositivos o circuitos integrados que puede manejar muchas interfaces. Y es acá donde hace la tabla de reenvío, la tabla de ruteo o como quieran llamarle. Y la forma que vamos a trabajar es por los protocolos comunes con los algoritmos de enrutamiento básicos o antiguos, como son BGP, RIP, OSP, OSPF y demás. Y podemos ver que cada cable o cada interfaz, porque no es el cable como tal, es esta interfaz, tiene asignado una IP, otra IP, otra IP. Acá lo mismo, ¿no? Esta tiene una IP, otra IP, otra IP. Y evidentemente cada host tiene asignada su propia IP. Acá vemos el acrónimo, su traducción en inglés, esto no lo recordaba el día de hoy. Classless Interdomain Routing, ruteo de dominios, interdominios sin clase. Es lo que significa CIDR. ¿Por qué? Porque trabaja ya con un número, no a la clase A, B o C que trabajamos por el abastecimiento que había en ese entonces, sino ahora hay desabastecimiento. Y es con esta notación es la que trabajamos. Basado en VLSM, Variable Length Subnet Mask, el acrónimo, para redes de longitud de máscara perdón, longitud de sometida a longitud variable, que varían, que tienen diferente máscara, diferente longitud entre ellas. Acá vemos el formato de la dirección, cómo se trabaja, y acá la IP en formato decimal con los puntos y el formato CIDR y en bits. Acá en azul está lo que les mencionaba, la parte de red, los bits de mayor importancia, si no me equivoco, según el licenciado Blackwood, y la parte de host, los bits de menor importancia. Acá vemos un bloque de 16 direcciones asignadas a una pequeña organización. Esto es su pequeño ejemplo donde nos muestra cómo funciona un bloque, un segmento. En temas de redes, la mayoría de las personas lo llama segmento. Lo pone en rojo, los bits que están de parte de la red. Esta es la IP. Esta es su conversión de binaria a decimal simplemente. Y acá nos dice que tiene una máscara de 28, pero ¿cómo sabemos eso? Acá son 32 bits compuestos por 4 octetos, cada uno de 8 bits. Y podemos ver que faltan 5, o perdón, 4. 28 más 4, 32. Y 4 para la cantidad de hosts y 28 para la parte de red. Eso es lo que nos indica la notación CIDR. Y acá es cómo funciona el bloque, ¿no? El primero y el último. Es lo que trabajamos hace ratito, ¿no? Hace media hora. Eh, es el objetivo de este bloque es nosotros determinar cómo van a ir. Acá en formato IP es difícil darnos cuenta entre paréntesis, es más fácil en decimal. Es el 205, 16, 37, 32, el siguiente 33, hasta llegar al 47, que son todos los bits disponibles que juega, que es 2 a la 4. 2 a las 4 es 16 menos 2, 12. Básicamente eso.
o 2 a la 3. Está bien, eso sería por esa parte. Ox, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cómo obtuvo ese número 32, 33? No, solo está haciendo prueba el licenciado. Acá tiene el segmento dado, ¿no? Acá nos da. Y él obtiene el bloque, el 33 es el siguiente, el 47 es el último. ¿Cómo detecta el 47? Sería la pregunta, que es hasta donde nos da la cantidad de hosts para no alterar esta porción de red. Eh, ¿Cómo sería este cálculo? Es 2 elevado a la 4, porque son 4 bits. Y sería 16, ¿no? Básicamente. Sí, sería 16 Laux. Y luego, ¿cómo obtuvo la parte, por ejemplo, 32? El 33, eso me sufría. El 32 ya nos ha dado, pues. ¿Es esto o no? Si esto lo transformas, es 32. Sí. Bueno, para la parte de host solamente tendríamos que tomar esos 4 bits No, no. y Este es el número, este es el número entero, la IP entera. O sea, esto es igual a esto. Esto es 205, esto es 16, esto es 37 y esto es 32. Ahora, por eso digo, la pregunta sería, cómo saber dónde acaba? Pero sí podemos saber por qué, porque nos dice que la máscara es 28, donde estos 28 bits son destinados a la red y estos 4 son destinados al host. Ahora, lo más básico que podemos hacer es hacer uno por uno, contarlos, ¿no? En teoría, para cosa de que esto llegue hasta el último, que es 1, 1, 1, 1, 4 unos, porque al siguiente ya lo alteraríamos el bit de red y no podríamos. Ahora, de cómo saca el 32, como te digo, ya lo puso acá. O sea, él nos pone como inicio, como red, como IP de red. Sería el 33, luego aquí sería 1, luego iría el 34, aquí ya sería 10, luego el 35, así sucesivamente hasta acabar la parte de bits de host, que solo nos permite 4. Al momento que este 0, que es parte de la red, quiera volverse 1, es donde tenemos que parar, porque no podemos alterar los bits de parte de la red. No sé si me dejo entender o si respondí a la pregunta. sí, sí, ahora sí lo entendí. Lo que quería saber es, ¿Qué? bueno, toda la IP, pero de un host, o sea, no sé cómo lo refiero, cómo puedo explicarme, a ver, porque esos 4 nos dan para repartir a nuestros hosts, eso estoy entendiendo, pero no tendríamos que tocar ese 0010. Claro. O sea, el subneteo, ahorita tal vez les parezca extraño. Todos estos números podemos subnetear a este, digamos, a este. No interesa si acaba en cero, comienza en uno, en lo que sea. Cada sub, esto es que no me entienden porque esto se llama IP de red, como el nombre de la red. Es el identificador de la red. Puede ser cualquier IP. Puede ser 32, 33. Normalmente le ponemos cero para hacerlo más estético, si se podría decir. Este identificador de red se puede subnetear para adelante, no para atrás. ¿Cómo? Bajo los parámetros de la máscara y de cómo queremos subnetearlo, ya sea por redes o por cantidad de hosts. Básicamente eso. Ahora, este 32 acá no es un host, es la red, el IP de red, el nombre de la red más o menos, o toda su red. Este 205.16.37.33 ya es la primera IP de esta red 205.37.32. Pero tampoco es la primera IP, eso también lo vamos a ver en Cisco Packet Tracer. La primera IP reservada de una red se llama gateway o el puerta de entrada. Ustedes lo han debido llevar eso en el primer capítulo de la O, cuando le asignan un gateway para conectarse a su interfaz, ¿no? Es lo mismo, acá sería eso. Y los demás IPs recién son para hosts finales. Y la última IP
tampoco es para lo que sea. La última IP se llama broadcast. Esta. ¿Qué es el broadcast? Cuando todos son unos de la parte de red, digo, perdón, de la parte de host, es cuando hacemos un llamamiento o una transmisión a toda la red o subred. Eso es el broadcast. Pero cualquier número, cualquier IP puede ser una red o comenzar a ser la red y luego a partir de esta subnetearse. Eso, si tienen alguna otra duda, con gusto me consulten previo a su examen. Acá muestra otro direccionamiento. Como saben, estos son 32 bits, otra vez acá son 28, creo que es el mismo bloque de direcciones. 32 menos 0. Bueno, esto es direcciones en bloque. Primera dirección del bloque. Es lo que les expliqué, ¿no? La primera dirección del bloque es la red, donde todos los bits a la derecha son ceros, los hosts son ceros. La última dirección donde todos son uno es el broadcast y es el número de direcciones en el bloque que existe. Si hacemos este cálculo. Los demás ya son ejemplos de licenciado. Acá dice, se conoce una de las direcciones de un bloque de direcciones. Acá, con estos datos, por ejemplo, podemos ya averiguar cuál es el primer bloque, cuál es la última dirección, o cuántas direcciones tiene el bloque con estos, eh, tomando en cuenta estas características. Bueno, yo creo que esta parte ha quedado claro. No sé si, bueno, si hay tiempo, vamos a hacer esto. Pensaba hacer un ejercicio de subnet al final, pero si hay tiempo, vamos a hacer esto. U otras preguntas que tengo. Básicamente acá ponen la máscara en 28, igual que acá, y estos en 0. Y todos los bits que están acá son la parte de red. Y ahí van a saber la primera dirección del bloque. Simplemente eso. La última es lo mismo, pero ponen en 1. Todos estos en 1 y vamos a ver cuál es el broadcast. Y las direcciones con este 2 a la 32 menos n. Este es esto, creo. Sí, es exactamente lo mismo, es el ejercicio. Es esto. Acá nos muestra la dirección, acá lo pone en ceros, acá lo pone en unos. La dirección broadcast, la dirección de la red. 16 direcciones en totales. Como les mencioné, como son 4 ceros, 2 a la 4, 16. Normalmente le ponemos menos 2 para la cantidad de hosts con la fórmula obtenida para la broadcast que se resta y en la dirección de la IP como tal, de la dirección de la red. Por eso es menos 2 la fórmula. La primera dirección del bloque no se asigna. Acá es lo que les mencioné. La primera dirección de un bloque no es asignada a un dispositivo, porque es la red como tal, o sea, esta. No se asigna ni al router, ni a un cable, ni a un dispositivo, ni a un gateway, a nada. Es usada como la dirección de red que representa a la organización. No sé cómo más explicarlo, es básicamente el nombre de la red o la red como tal. La siguiente es el gateway y la última es el broadcast del segmento como tal. Acá tenemos otro ejemplo. Y bueno, eso es básicamente lo mismo. Esta es una pregunta más, es más de lo mismo, básicamente. Luego vamos a ver si lo resolvemos. Una ICP, un proveedor de servicio Internet, eh, funciona básicamente igual. La única diferencia es que maneja bloques, segmentos más grandes de subneteo y de direccionamiento. El nodo, por ejemplo, que tienen en sus hogares, viene subneteado desde la empresa como tal, Entel Viva Access, eh, ya especificada, qué sé yo, para 20 subneteo, para 30. El nodo ya es un subneteo desde la organización con el bloque, que es manejado por Entel. Esta, entre comillas, nosotros conocimos como IP pública, es lo que mencioné en la clase pasada. Normalmente estamos trabajando con IPs privadas para la parte de LAN, para la parte, digamos, de WAN o de una red propia, ¿no? Manejo propio. Pero las redes
que manejan los ICPs tienen que trabajar y abastecernos con IPs públicas para hacer el nateo de forma diferente. El nateo en TEL, en una ICP, es muy diferente al nateo que vamos a realizar nosotros en nuestros routers, más pequeños, evidentemente. Acá el licenciado intenta hacer una breve descripción, que es básicamente lo mismo, cómo se subdivide entre los clientes, entre las organizaciones, cómo nos da la posibilidad de manejar nuestras IPs públicas. Ah, es la capacidad de emplear el mismo prefijo para anunciar múltiples redes. Igual está subneteando 223. Esto ya es un subneteo mucho más grande, ¿no? Que existe. Direccionamiento jerárquico permite una eficiente publicación de información de rotamiento. Y gestión de direcciones IP. Cómo usan como un ICP. La dirección de IP son gestionadas por la ICANN. Esta parte lo avanzamos hace 4 clases, si no me equivoco. Todo lo de la asignación de nombres, números, de cómo se subdivide esto por continentes primeramente. Toda esta parte de subneteo de redes. La gestión de DNS de dominios, asignación de direcciones y demás. Ahora, ¿cómo obtener una dirección de host? Acá nos hace una gráfica del servicio de DHCP que nos da nuestro router. Ahora, con todos los conocimientos previos ya adquiridos, ustedes pueden comprender la forma de cómo se trabaja, porque el servicio de DHCP, ay, perdón, lo voy a poner en pausa la clase, perdón, esto es un poco convencional. Me están tocando el timbre en mi casa y no hay nadie. Unos dos. Bueno, eh, perdón por la demora. Ahora, hay una pregunta del compañero. Se disculpe que representaba la primera IP antes de la primera IP útil. Lo que dije que representaba es el gateway. Es el portón. El gateway es la puerta por el que vamos a trabajar. Es el direccionamiento, la dirección para el router como tal, digamos, se podría decir. Eso es lo que mencioné acá. No sé si tu pregunta era antes. Esta es la IP, la dirección de la red como tal. Ah, no, aunque yo. Sí. Y esta es la primera 32. Ah, no, es que es un ejemplo, ¿no? Esta es una IP cualquiera. La dirección es esta. A la que pertenece es la primera dirección de red, de la red. Este es un host cualquiera de la red. Y esta es la última. Y la 33 es el gateway. Eso lo vamos a ver al configurar un router como tal. Acá mencionaba que el DHCP, ay, perdón, tengo una llamada. Un momentito, por favor, perdón. El DHCP que mencionábamos, ahora sí podemos entenderlo de forma más precisa. ¿Cómo es el que nos reparte las direcciones a nosotros, digamos, unirnos a una red Wi-Fi? Nos unimos por un protocolo, por una contraseña, protocolo de conexión. Y es así como lo hacemos, ¿no? Nosotros, el cliente que está llegando a este servidor de DHCP, que normalmente es un router, acá le pone un servidor para entender, le preguntas si nos puede o solicitar una red, y el broadcast sí les dice que soy un servidor de DHCP. Aquí está tu dirección de IP que puedes usar, y básicamente es este tipo de mensajes. Ahora, no sé si era explícitamente esos mensajes, tal vez sean con flags resumidos. Pero el DHCP está encargado o programado para manejar un pool de direcciones, un pozo de direcciones, que ya está subneteado o configurado por el usuario, que en este caso somos nosotros en nuestros hogares, para poder administrar y darnos este servicio. No solo de la IP, también del servidor DNS que vamos a salir por defecto, ya sea el de Google, ya sea el 000 o el que sea. Esta es la parte interesante también. El traducción de direcciones de red, el NAT, Network Address Translation, es lo que
bueno, mencionamos hace dos, tres clases. La primera clase de redes, donde una red, la pregunta era, las personas en la internet que están con IPs pri- privadas en red, salen con una sola IP al exterior, que es la pública, que les da el internet. Y la pregunta era así, ¿no? Normalmente esto solo funciona también para redes pequeñas. Las empresas grandes o empresas, digamos, como un banco, o qué sé yo, o seguros, o hasta un supermercado, digamos, o empresas un poco de más personal, trabajan con más, no solo un proveedor de servicio, con dos, y este no solo le otorga un IP, le otorga varias IPs. Pero en nuestros hogares no es posible. Un momentito, por favor. Eso, básicamente, lo vamos a llevar la última clase con el paralelo B. Licenciado, el licenciado la bloco ya lo debí llevar, si no me equivoco. Y es acá como la local area network sale con estas IPs a todo el resto de Internet con otra IP. Hay cuatro tipos de nateo. Solo vamos a llevar un tipo de nateo en la materia. A más detalle cuando pase el paralelo B para que ambos puedan comprender. Acá vemos la implementación por los diagramas que salen, por los paquetes. Básicamente es la dirección WAN, que me menciona acá, que es el puerto de salida del router, el que va a transformar, y la dirección LAN con la que en la propia red con IPs privadas está trabajando. Es el nateo como tal. Acá está lo que el compañero preguntaba. La IP versión 6 nace a partir del desabastecimiento y hacer un control más excesivo. No un control. Bueno, sí, uno de los primeros problemas y el más grande de IPv4 4 es que no había seguridad ni tampoco control y fiabilidad en los datos. Es por eso que se crea TCP. Al nosotros eh, crear IPv6, bueno, no nosotros, no la generación, ya no habría necesidad de crear UDP y TCP. IPv6, por ejemplo, ya tiene en su propio header estas contempladas, estas características necesarias. Aparte de que la longitud es mucho más amplia, no solo de 32 bits como es en IPv4, maneja 128 bits. Estos ya lo son representadas de forma hexadecimal, donde aparte tienen un soporte a la seguridad, cifrado y autenticación, perdón, de, de los datos y de la transmisión. Acá, por ejemplo, ya le quitamos el trabajo a SSL y a los certificados, por ejemplo, que manejamos bajo la capa bajo el protocolo de aplicación HTTPS, porque ya tiene un cifrado supongo que es de extremo a extremo, la verdad desconozco mucho. Eh, IPv6 no permite ni la fragmentación ni el ensamblado en routers intermedios, ya tiene también un control de estos. Los routers intermedios pueden fragmentar dependiendo al MTU, Transport Máximo, la unidad máxima de transmisión, y las representaciones hexadecimas separadas por dos puntos. Esto es a grandes rasgos. Y acá vemos la cabecera, que ya no era, normalmente es de 20, del otro es perdón, de 32 bits. La versión, que es ya ipv 6. Y acá vemos otro tipo de campos, otro tipo de flags que va a llevar la cabecera. Clase de tráfico similar al campo TOS en IPv4. Acá un etiquetado de flujo. Esto es más o menos ya como el SD-WAN, ya orienta más al flujo, al Open Flow. El flujo es lo que básicamente lleva prioridad al manejar estos paquetes. El payload, la longitud de carga útil, ¿no? La siguiente cabecera, protocolo de capa superior TCP/UDP. Acá ya, por ejemplo, hace un control y un ordenamiento de los paquetes que van llegando. El límite de saltos es como el TTL, Time to Life. Igual el Time to Life mide no solo en tiempo, mide en saltos. Estos saltos son de cuántos routers máximo puede pasar, las direcciones y el data. Básicamente es más sencillo, pero ya tiene de trasfondo
unas características más fuertes en cuanto a esas características, ¿no? A lo que a lo que buscábamos y ya se ha solucionado. Pasar de ipv 4 a ipv 6 no es fácil, no es sencillo. No solo es, digamos, desconectarte y, qué sé yo, comprarte una tarjeta de red que ya tenga ipv 6. Todos tendríamos que cambiar, es un proceso largo. Y hay técnicas, hay una tesis, hay varias tesis en la misma universidad, en nuestra carrera, que, por ejemplo, se enfocan en pasar de ipv 4 a ipv 6. Hay una compañera que hizo hace 2 años, hay otro compañero de hace 2, 3 años. Pueden revisarla cuando lleguen a la parte de su, de su graduación, ¿no? Para hacer su tesis, su proyecto de grado. Es un tema muy interesante. Yo creo que pueden redundar también todavía en esto. No es pasado ni mucho menos, está actual. SDN también es un buen tema de tesis para los que en el futuro quieran hacer eso. Software Defined Network es muy interesante. Toda esta parte ya pensando más a futuro para los compañeros que van a licenciarse en un año más o menos. Acá ya nos hace una mención de la forma de trabajo también. Y en respuesta al compañero de que quería más información, en el Cisco, en el curso de Cisco, el del CCNA básicamente, se lleva los que, por ejemplo, van a querer la certificación CCNA y alguna vez van a querer trabajar en área de redes. Y hay cursos gratuitos, se hace todo lo que vamos a hacer en esta materia, pero con ipv 6. Hay un apartado totalmente para eso. Esto, bueno, ya no sé si es necesario explicarlo. Como les digo, es un poco más avanzado, sería más de cultura general, yo creo. La mayoría tampoco se va a dedicar. Acá nos muestra la conexión de routers entre ipv 6, ya que hay una ipv 4 intermedio, donde nos muestra el flujo, la fuente, el destino y la data, ¿no? Como les digo, este es un tema un poco más complicado, este es un tema de tesis, de proyecto, y es más avanzado de una investigación.